6 minutos faltan para las 9 de la mañana. Nueva York declaró emergencia pública de salud por una epidemia de sarampión que está afectando principalmente a comunidades judías ortodoxas que residen en Brooklyn. El alcalde de la ciudad ordenó que la vacunación es obligatoria. Los que se nieguen a recibir las dosis arriesgan fuertes multas. Queremos analizar este escenario junto a Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, académico además de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Buenos días, Mauricio. Buenos días. A ver, en primer lugar, ¿cómo observa lo que está ocurriendo en Nueva York? En el sentido de que es un fenómeno detectado en octubre, en que ya se han registrado más de 200 casos. ¿Cuándo se habla de epidemia? Bueno, yo creo que es lamentable lo que está pasando en Estados Unidos porque no solamente afecta a Nueva York, obviamente las últimas noticias vienen de ese estado, pero es un país que en el año 2000 había considerado controlado y prácticamente erradicado el sarampión en su territorio. Entonces es muy lamentable que una enfermedad que es absolutamente prevenible esté rebrotando de esta manera y tan diseminada, porque no solamente afecta al estado de Nueva York, sino que también a otros estados. Y ya estamos llegando a los miles de casos de contagios y también muchas hospitalizaciones. Sí. ¿Cuándo hablamos de epidemia? Claro, una epidemia es cuando se disemina un agente infeccioso en un territorio y hay que tomar medidas de control a fin de disminuir la transmisión y el contagio. Pero el carácter de epidemia es cuando sobrepasa cierta cantidad de casos. En este caso hay, 285 en un sector de Nueva York, pero ya se están sumando otras zonas. Primero se hablaba solamente de un barrio, pero ahora también se suma otro del norte de Nueva York, que es Rockland, donde ya hay 161 casos. Claro. Y a esta altura estamos en un momento de un brote epidémico y son las medidas de la autoridad sanitaria absolutamente necesarias para prevenir que las personas vulnerables se enfermen y continúen contribuyendo a diseminar la infección. Este es un virus, es altamente contagioso y puede causar secuelas muy importantes en los más vulnerables. ¿No? Hablemos de eso porque, a ver, entiendo que hasta ahora no ha habido muertes, pero sí ha habido complicaciones dentro de los casos detectados, al menos 21 hospitalizados, 5 han llegado a la UCI por el cuadro de sarampión. ¿Cómo se manifiesta el sarampión? ¿Cuánto dura? ¿Cuáles son sus principales características? Además de las conocidas manchas rojas, ¿no? Pero, ¿cuándo esto se puede agravar? Bueno, es un cuadro febril que si la persona es inmunocompetente puede ser resuelto en un periodo de tiempo, pero no todas las personas saben si efectivamente sus familiares están, digamos, de manera natural competentes para controlar el virus. Por esa razón la vacuna es tan importante. Ahora, en personas que tienen algún tipo de compromiso inmunológico, tienen algún tipo de inmunodeficiencia o enfermedades crónicas, el sarampión puede causar la muerte. Por ejemplo, no sé, pacientes de cáncer, es claramente un ejemplo. También puede ser muy agresivo durante el embarazo y también en el caso de adultos mayores, que son normalmente personas que tienen las defensas un poquito más bajas, les puede causar problemas severos. ¿Afecta más a jóvenes o a las personas mayores o da lo mismo? Porque en este caso, de octubre a la fecha de los 285, 246 son menores de 18 años, solo 39 adultos. Claro, puede ser que esa población de gente menor no esté vacunada, por ejemplo. Normalmente el virus puede infectar con la misma eficiencia o la misma frecuencia a cualquier persona de cualquier edad, recién nacidos, niños pequeños, hasta ancianos, adultos mayores. Por lo tanto, las personas que usted menciona claramente seguramente no estaban vacunadas y como son normalmente la población mayor
ha sido vacunada, porque las campañas de vacunación históricamente, en particular en Estados Unidos, han sido muy exitosas. Probablemente es los adultos mayores, en este caso, se benefician de esa inmunidad que obtuvieron a través de la vacunación, mientras que los más jóvenes probablemente tienen mayores casos de personas que no fueron vacunadas. Ahora, lo complejo de todo esto es que acá hay una oposición religiosa a las vacunas. Es fundamentalmente la comunidad judía ortodoxa la que está viéndose afectada. O sea, hay mucha coincidencia en que en los barrios y en las escuelas judías haya brote de sarampión. Acá en Chile nos ha pasado también, no a este nivel, no tenemos una comunidad masiva como en Estados Unidos, pero sí hemos tenido oposición religiosa en algunos casos. Claro, antes de referirnos al caso de Chile, hablemos de este concepto de la oposición religiosa, filosófica. O incluso por desconfianza, porque claro, hay una tendencia de antivacunas porque creen que no es seguro el asunto. Correcto. En primer lugar, en Estados Unidos, a raíz justamente de una campaña muy exitosa de vacunación, como les decía hace unos minutos atrás, el sarampión se declaró controlado y prácticamente erradicado en el año 2000. Y que tengamos ya este número de casos que va en aumento, y probablemente va a seguir en aumento porque hay mucha gente que no está vacunada a raíz justamente de esta decisión equivocada, demuestra que esta opción de no vacunar que ofrecen algunos estados en Estados Unidos a raíz justamente de convicciones religiosas. En el caso de la salud humana, sobre todo que no solamente afecta al individuo que no se vacuna, sino a quienes lo rodean, yo creo que tendría que ser revisada. De hecho, hay algunos estados en Estados Unidos que han cambiado esa política y que están descartando la opción de no vacunarse por motivos religiosos o filosóficos. Bueno, o sea, no todos los estados de Estados Unidos tienen esta política de autorizar la no vacunación. Ahora, es notable que a pesar que está la opción, porque la mayor parte de los ciudadanos en Estados Unidos tienen una opción religiosa, son muy pocos los que optan por no vacunarse. Y aquí, por eso está, usted decía claramente, este fenómeno está restringido justamente a cierto grupo. Lo lamentable es que, a pesar de que son pocos los que no se vacunan, ponen en grave peligro a personas que no pueden vacunarse por razones de salud, como por ejemplo, como les decía, pacientes de enfermedades crónicas o cáncer, y también adultos mayores cuya inmunidad ha disminuido. Entonces, este fenómeno de la inmunidad de rebaño, que es una de las principales características que tienen las vacunas, decisiones equivocadas como esta de no vacunar por razones no científicas o médicas, ponen en peligro no solamente a la persona que no se vacuna, sino también a quienes lo rodean y a la población en general. Bueno, de hecho, el dictamen del alcalde Di Blasio es bastante duro. No hay espacio a la tolerancia para seguir permitiendo que las personas no se vacunen. El llamado es, especialmente al barrio, de la gente que vive en el barrio de Williamsburg, proteger al resto de la comunidad. Claro. Y hay una multa bien grande de hasta $1.000, incluso cárcel. Son más de 600.000 pesos chilenos que tienen que pagar los que se opongan, y las escuelas judías que reciban alumnos sin vacuna van a ser cerradas. Claro. Bueno, este barrio en Brooklyn es uno de los que probablemente va a ser sometido a esta situación. Esto se va a repetir probablemente en diferentes regiones del estado de Nueva York. Y es lamentable porque en el fondo, si uno mira esto, yo conozco un poquito la historia de este fenómeno, hubo una cantidad importante de actividades e iniciativas que el Estado, ¿verdad?, de Nueva York en particular, hizo para poder informar adecuadamente a las personas que por motivos filosóficos religiosos no se estaban vacunando. Entonces hubo una campaña previa de muchos años de tratar de modificar esa postura que no tiene fundamento científico ni médico y que afecta justamente a las personas. Entonces, esta decisión que parece severa y dura, la verdad es que nace o resulta de varios años de tratar de posicionar por medio de la comunicación y la enseñanza la importancia de la vacunación y tratar de disuadir a las personas que por razones filosóficas o religiosas en Estados Unidos tienen la opción, que como digo son muy pocas, pero que afectan a muchos. Y no solamente eso es lo más increíble, que hay un fenómeno interesante, porque en el fondo la persona que toma la decisión normalmente no es que sufre la enfermedad,
O sea, normalmente son los padres o madres, ¿verdad?, que deciden no vacunar a sus hijos e hijas. Y eso es ya de partida una decisión, en el fondo, que no toma la persona que se expone al virus. Probablemente esos padres y madres en muchos casos están vacunados. Y ponen en riesgo al más pequeño y también al más anciano del grupo familiar. Porque lo más probable es que son esos dos extremos, digamos, de la vida de las personas donde la susceptibilidad al virus del sarampión es mayor. Sí. ¿Qué factores están incidiendo en que este rechazo a vacunarse esté proliferando en el mundo? ¿Será la manera en que accedemos a la información? Lo digo porque hasta no hace mucho tiempo, algunas décadas, las campañas masivas de las entidades de salud, desde la OMS y de ahí se desagregaba, eran bastante potentes e inobjetables porque eran campañas masivas y la gente se quedaba con ese mensaje. Pero hoy día me da la impresión de que el hecho de que accedamos a muchas fuentes de información, no siempre fidedignas, hace que cundan muchos rumores, mucha información a veces no oficial que genera temor. Mucho temor en torno a si las vacunas son seguras, sobre todo por su constitución, por la presencia de algunos elementos. Se ha hablado muchas veces del mercurio, en fin. ¿Es eso lo que está generando el problema? Bueno, yo le puedo decir que desde la academia, mi labor es principalmente académica, soy un científico chileno que está interesado en que la sociedad chilena se haga más científica, porque creo que la ciencia puede aportar a muchas decisiones cotidianas como esta, decidir si vacunar o no a sus hijos e hijas. Le puedo decir que le ha dado mucha vuelta a esto. Y obviamente hay varios, se dicen muchas cosas, se habla del efecto adverso, pero también otros medicamentos tienen efectos adversos. Recientemente subimos un caso lamentable de un profesional que falleció a raíz del uso de un antibiótico, ¿verdad? Sí, compañero nuestro. Pero no hay movimientos antiantibióticos, por ejemplo. Claro. Y un antibiótico bastante común. Correcto, pero en el fondo también hay una señal clara que puede tener efecto adverso un antibiótico. Antiinflamatorio. Nadie cuestiona el uso del ibuprofeno, aspirina. Se venden sin receta. No podemos decir que no tienen efectos adversos. Por lo tanto, el efecto adverso aplicado solo a las vacunas que solamente tenga oídos en la comunidad. En el caso de las vacunas yo creo que no tiene realmente que ver con efectos adversos, porque la verdad es que también se observan otros medicamentos que entonces, claro. Después darle muchas vueltas a esto. Llegamos a la conclusión y para resolver esto hicimos una iniciativa desde las universidades que componen el Milenio, que son la Católica, la Chile y la UNAV y la Universidad de Antofagasta, porque creemos que lo que ocurre acá es que hay un fenómeno de olvido. En el fondo la ciudadanía, ¿verdad?, en Estados Unidos en particular, en otros países donde las vacunas han sido tremendamente exitosas, Estados Unidos, Francia, Italia, la ciudadanía y muchas autoridades incluso, y ha habido un par de casos de políticos en Italia que han sufrido ellos mismos el efecto de no haberse vacunado. La ciudadanía se ha ido olvidando de que estas enfermedades son, ¿verdad? Existen, y tenemos la percepción equívoca de que al disminuir su incidencia han desaparecido de la comunidad. Entonces creemos que en realidad el sarampión no existe. O sea, como no lo vemos, no nos vacunamos. Y por eso es que cualquier mal consejo de no vacunar en una sociedad, en una comunidad donde el sarampión tiene una baja incidencia, tiene finalmente oídos, puede tener oídos. Ahora, el péndulo viene de vuelta, porque estamos viendo que justamente aquellas sociedades, porque este fenómeno del sarampión no está ocurriendo en países que uno podría decir, no sé, que tienen algún nivel de pobreza. Estamos hablando de países donde vemos Estados Unidos, Francia, Italia, que son como un ejemplo de países desarrollados. Justamente yo creo que el péndulo ya viene de vuelta, es decir, la sociedad se va a empezar a dar cuenta. Y la comunidad se va a empezar a dar cuenta que estas posturas antivacunas claramente son nocivas, claramente les pueden hacer daño en su vida diaria personal, ¿verdad? Porque no es cierto que el sarampión no exista, no es cierto que el sarampión esté controlado. En el caso de Estados Unidos. Acá en Chile tenemos un nivel de control excelente, el sarampión sería bueno mantenerlo, pero solamente va a ocurrir si es que hay
una campaña de vacunación más o menos permanente. Y por eso es que nosotros inauguramos hace un par de semanas atrás, y fue bien coincidente con todos estos fenómenos que están ocurriendo, un museo sobre la inmunología y la vacunación, que tiene varios objetivos, pero principalmente es combinar ciencia y arte para de manera, digamos, estéticamente atractiva, enseñar a la comunidad sobre, primero que nada, qué son las enfermedades. Pues sentimos que la polio y el sarampión ya no están, entonces no son un problema. Mostrar en el fondo cuáles son los efectos que pueden tener, tanto desde el punto de vista de la imagen como del contenido científico o médico. Pero además también explicar cómo se desarrolla una vacuna y por qué es importante ocupar una vacuna cuando ésta existe. Enfrentamos el tema obviamente de que sin duda, ¿verdad?, son medicamentos las vacunas y no son libres de efectos que pudieran ser no deseados, pero el efecto masivo que tienen, tanto poblacional como a nivel de la familia, es sin duda algo que tenemos que recordarle permanentemente a la sociedad. Entonces hay que trabajar en esto todos los días, porque hoy día, ¿verdad?, hoy es 10 de abril, ¿verdad?, familias están tomando la decisión si vacunar o no a su hijo. Y no solamente en Estados Unidos, sino que básicamente en varios lugares. Es bueno estar todo el tiempo recordando que esto los beneficia a los pequeños y también a los adultos mayores. Y a la comunidad. Sí, a la comunidad. Porque a la medida que un sujeto está en riesgo, se contamina o se contagia de sarampión o de otra enfermedad, pone en riesgo a la comunidad que no esté todavía protegida o sea de riesgo. Ahora, para ampliar también esto y traerlo a nuestro país, es interesante el rol que toman otras instituciones para forzar a que esto se cumpla. Ya lo vemos en Estados Unidos, que está más lejos, con un alcalde que da este fuerte instructivo para que la gente se vacune. Pero acá en Chile, hace un día atrás, recién, la Corte de Apelaciones en Arica ha obligado a una madre a vacunar a su guagua de menor de 7 meses, después de un recurso de protección que puso el municipio local en Arica. La historia brevemente es: esta señora lleva a su guaguita al control del niño sano, donde tienen que vacunarlo, ¿verdad? Y ella se opone diciendo que el padre de esta guaguita había muerto por la vacuna de la influenza. Entonces dijo: por ningún motivo vacunas a mi guagua. El municipio recurre ante la justicia y la apelación obliga a esa madre a que vacunen a su guagua. Incluso si no lo hace, con la fuerza pública se tiene que llevar a cabo el procedimiento. Más allá del caso en particular, ¿cuán importante es la inmunización en los controles del niño sano? Hablando de las vacunas que se reciben en la primera infancia, ¿de qué nos protegemos cuando una guaguita va a este control? Bueno, recordemos que el momento de la vida donde somos más vulnerables a infecciones son justamente los primeros meses, quizás los primeros años de vida, pero principalmente el primer año. Hay una buena cantidad de inmunidad que se transfiere a través de la lactancia y del embarazo y lactancia. Por lo tanto, durante algunas semanas o meses hay un nivel de anticuerpos que la madre transfiere al bebé, pero que no duran toda la vida, o sea, duran un periodo de tiempo bastante limitado. Por lo tanto, después de los pocos meses hay que empezar a incluir al niño o la niña en la campaña incorporarla en el proceso de vacunación que ha definido el Ministerio de Salud, que está muy bien estudiado, ¿verdad?, que tiene un fundamento no solamente local, sino que a nivel global del uso de estas vacunas. Es lamentable que en el fondo experiencias personales claramente pueden afectar las decisiones. Por eso lo que le decía a Mauricio, que esto es un fenómeno muy familiar, es un trabajo que requiere no solamente plantearlo desde el punto de vista médico o científico, hay que hacer un trabajo de también comunicar permanentemente, así como todos los días sabemos que no podemos pasar la luz roja, ¿verdad?, porque si nos pasamos la luz roja, es constantemente manejamos, ¿verdad?, y vemos luz roja, sabemos que tenemos que ver la luz roja porque nos exponemos a un alto riesgo. Equivalente a eso es no vacunarse, es decir, ok, yo voy a vivir mi vida pasándome las luces rojas porque considero que por cualquier razón hay que pasarse la luz roja. Básicamente no vacunarse, claro, es una opción de... ¿Reforzar las campañas?
Yo creo que el Ministerio de Salud lo ha hecho muy bien. Últimamente ha estado trabajando en reforzar campañas para el sarampión en particular, porque mucha gente viaja y además hay personas que por distintas razones no recibieron todas las dosis que deben recibir. Hay un trabajo también en la población inmigrante, que muchos vienen desprotegidos, algunos desprotegidos, ¿verdad? Entonces la idea es ponerlo al mismo nivel de protección que tiene el que tenemos todos los ciudadanos en Chile. Y el porcentaje, por ejemplo, de cumplimiento de la campaña de vacunación de influenza en general es bastante positivo. Yo creo que es claro, pero ¿por qué pasa con influenza? Esto es interesante, Mauricio. Fíjate, influenza y fiebre amarilla son dos ejemplos donde las vacunas se acaban. Entonces ahí la ciudadanía, ¿por qué lo hace? Porque sabe que se va a exponer, si alguien viaja, no sé, a países donde hay fiebre amarilla, a la infección. Por lo tanto, como es un problema real, nadie cuestiona que hay que vacunarse. Y lo mismo pasa con influenza. Tuvimos un brote de influenza este año, la cepa influenza en el hemisferio norte fue muy dura. Esa información llegó, entonces eso nos da una ventaja, nosotros podemos vacunarnos. Obviamente, yo no esperaría que la campaña de vacunación de influenza este año fuera efectiva. Han habido situaciones en las cuales la vacuna se acaba. Eso ocurre porque las personas saben, son conscientes de que esto está pasando en el mundo. Pero enfermedades que hemos controlado, y en algunos casos incluso casi erradicado, como la polio, las percibimos como un problema que no existe. Y eso fue lo que pasó en Estados Unidos y Europa. Decidieron, ok, el sarampión ya no es un tema. Entonces, ¿para qué vacunamos? Pensamos que como la lepra. Claro, y el resultado es que el virus sigue en el medio ambiente, hay personas que se enferman y lo portan, está ahí presente y resulta que ocurren estos brotes epidémicos que pueden ser muy nocivos, muy nocivos. Imagínense una persona que viaje ahora a Nueva York, que por alguna razón tiene un problema de salud, una inmunodeficiencia, se está exponiendo claramente a una enfermedad que puede ser muy severa. Bien, Alexis Kalergis, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Buenos días. Buenos días.